Hola con todos. La presente investigación abarcará temas como la estimación puntual, estimación por intervalos, prueba de hipótesis, regresión lineal, coeficiente de determinación y coeficiente de correlación. La investigación está a cargo por Emily Taes, Damián Carrera y Kevin Chuga. Planteamiento del problema. Efecto del volumen de microcréditos en la tasa de desempleo del Ecuador. El objetivo general. El objetivo general es calcular cómo afecta el volumen de microcréditos a la tasa de desempleo del Ecuador. Los objetivos específicos son buscar la información necesaria para la extracción de las variables de microcrédito y la tasa de desempleo adecuados para el desarrollo del proyecto. Calcular la estimación puntual y la estimación por intervalo para los datos de desempleo y microcréditos. Interpretar los resultados obtenidos con cada una de las estimaciones calculadas. Planteamiento de la hipótesis. El planteamiento de la hipótesis es el periodo de análisis del año 2010 al 2015. La delimitación geográfica. La delimitación geográfica es al nivel de todo el Ecuador. Obtención de los datos. La obtención de los datos se los obtuvo de la tasa de desempleo, se la obtuvo de los datos publicados en el CICE, Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador, y microcréditos se los obtuvo de las publicaciones del Banco Central. Los datos de la tasa de desempleo se los obtuvo del Instituto Nacional de Estadística e Información, INEI, del Perú, y el volumen de microcréditos se lo obtuvo de la Superintendencia de Compañías de Colombia. Bien, continuando con la investigación, vamos a proceder a lo que es el cálculo de la estimación puntual, donde comprenderá lo que es la media, la varianza y la desviación estándar. Para eso tenemos un rango de años que va del 2010 al 2015, donde tenemos datos del volumen de microcréditos del Ecuador y también de la tasa de desempleo del Ecuador. Bien, para calcular la media, lo que primero que tenemos que hacer es la sumatoria de todos estos datos de aquí. Entonces vamos a poner suma de estos datos. Ya. Entonces aquí ya tenemos lo que es la suma. Para calcular la media solo utilizamos la siguiente fórmula, que es la media es igual a la sumatoria de x, y en este caso x viene siendo el volumen de microcréditos dividido para n. Como ya tenemos la suma, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner igual esto dividido para 6. 6, ¿por qué? Porque contamos con 6 años de investigación. Entonces nuestra muestra viene siendo 6. Le damos enter. Entonces nos queda la media, esta es 2.247,20 millones de dólares. Porque como todos saben, el volumen de microcréditos se los contabiliza o se lo evalúa en millones de dólares. Para la varianza ocuparemos la siguiente fórmula, que dice que la varianza es igual a la sumatoria de xy menos la media, y todo esto va elevado al cuadrado sobre n. Entonces, para calcular el x menos la media elevado al cuadrado, hacemos lo siguiente. Le ponemos x menos la media y todo eso elevado al cuadrado. Ya. Eso tenemos que repetirle el paso para cada uno de nuestros datos. Entonces, ahí tenemos calculado lo que sería la x menos la media elevado al cuadrado. De eso vamos a sacar la sumatoria, que nos viene dando esta cantidad de aquí. Entonces, para la varianza lo único que nos faltaría hacer es este valor igual dividirle para n. Entonces ponemos igual este valor dividido para 6. Nos da esto. Y la desviación estándar solo es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces ponemos igual raíz de este valor y enter. Y ahí tenemos
nuestra desviación estándar, que viene siendo de 228,73 millones de dólares. Para la tasa de desempleo vamos a hacer el mismo procedimiento, donde vamos a sumar estos datos de aquí, le damos enter, la media, que solo es la división de este, dividido para 6, la varianza, que la calculamos restando lo que es, en este caso la tasa de desempleo viene siendo Y, y la fórmula sería Y menos la media, que sería 4,35, todo eso elevado al cuadrado y dividido para 6. Entonces tenemos que es 5 menos la media, todo esto elevado al cuadrado. Ya, entonces eso nos da el valor, el siguiente valor. Eso lo hacemos para cada uno de los datos, mandamos la suma de esto y nos da este valor de aquí. Eso, con el valor de aquí, lo que vamos a hacer es obtener la varianza, que solo dividimos este valor dividido para 6 y está. Y de ahí obtenemos la raíz cuadrada para lo que es la desviación estándar. La raíz cuadrada de este valor y nos da eso. Entonces nuestra desviación estándar viene siendo de 0,4153%. Con eso hemos calculado que es media, varianza y desviación estándar. Ahora, para proceder al cálculo de lo que es intervalos, estimación por intervalos, vamos a calcular con la siguiente fórmula, que dice que es la media más menos z de alfa medios, que multiplica la desviación estándar sobre la raíz de n. Entonces primero vamos a obtener la raíz de n, o la raíz de 6, que vendría siendo raíz de 6, 2,449. Entonces, para aplicar el z de alfa medios, eso se calcula en la tablas de la distribución normal y en la tabla de la TD Student. De ahí vamos a obtener los valores para lo que es z de alfa medios. Entonces vamos a calcular los intervalos de confianza para el 90, 95 y 99%. Entonces lo que vamos a hacer es, con la fórmula para lo que es el volumen de microcréditos, donde ponemos igual a lo que viene siendo la media menos z de alfa medios para el 90%, que viene siendo de 1.645, que multiplica a la varianza, a la desviación estándar, perdón, dividido para la raíz de n. Y le damos enter. Entonces nuestro límite inferior para el 90% es de 2.093,50 millones de dólares. Para el límite superior hacemos lo mismo, el mismo proceso, pero en este caso el signo cambia, ya no es negativo, sino ahora es positivo y los valores son los mismos. Entonces mandamos así la desviación estándar dividido para la raíz de n y le damos enter. La varianza, desviación estándar, la raíz de n, nos hemos equivocado aquí, la cual la corregimos y ahí está. Entonces nuestro límite superior viene siendo de 2.400,81 millones. Lo mismo realizamos para el 95 y el 99%, sino que para el 95% lo que cambia es el nivel de significancia, porque ya no es de 1,645, sino que para este es de 1,96. Entonces vamos a calcularle con el z de alfa medio de 1,96, donde va igual la media menos 1,96, que multiplica a la desviación estándar dividido para la raíz de 6. Eso nos viene dando 2.064,18 millones de dólares.
Entonces, para calcular con el 99%, cogemos lo que es la media, el menos 2,576 que viene siendo la z de alfa medios para el 99%, multiplicado para la desviación estándar y la raíz de n. Y eso nos da un valor de 2. Entonces, como pueden ver, ya está calculado para el 95 y el 99%, lo que son límites inferiores y límites superiores. Y también ya calculamos utilizando la misma fórmula lo que son los límites inferiores y los superiores para la tasa de desempleo. ¿Por qué no? Entonces, para calcular los intervalos del límite inferior y el superior, vamos a utilizar en este caso los valores de la T de student. Entonces, esto sería igual a lo que viene siendo la media menos la z de alfa medios en la T de student para el 90% es de 2,015 que multiplica a la desviación estándar dividido para la raíz de n y enter. Para el límite superior calculamos lo mismo, pero con el signo positivo, donde daría la media más 2,015 multiplica a la desviación estándar dividido para este y enter. Entonces ahí podemos ver que para nuestra T de students tenemos los siguientes valores. Para el 90% tenemos que bueno, ahí ya podemos ver el valor de límite inferior y el superior para la T de student y repetimos el mismo paso para el 95 y el 99%. Para el 95% la z de alfa medios viene siendo de 2,571 y para el de 99% es de 4,032. Con estos valores vamos a calcular los límites inferiores y superiores para el 95 y el 99% y también lo realizaremos para lo que es la tasa de desempleo. Entonces aquí podemos ver que está calculado el límite inferior superior tanto para el volumen de microcréditos como para la tasa de desempleo. Y cuando graficamos la normal vemos aquí el intervalo inferior, el superior para un 95% con su respectiva media. Lo mismo hacemos para la tasa de desempleo. ¿Qué nos quiere decir este intervalo de confianza? Este intervalo, que cuando saquemos un nuevo año o tengamos un nuevo año de tanto de volumen de microcréditos como la tasa de desempleo, tiene un 95% de que el dato que salga del volumen de microcréditos o de la tasa de desempleo caiga dentro de estos intervalos. A continuación, mi compañero. A continuación, para la comparación de la prueba de hipótesis, tomamos datos de países porque no encontramos la información del mismo país. Entonces, como podemos ver, la tasa de desempleo pertenece al Perú y el volumen de microcréditos pertenece a Colombia. Entonces, para el cálculo del siguiente, tomamos los datos, realizamos la sumatoria y esta a su vez dividimos para el número de datos dividimos por el número de datos que es 6. Y ahí cabe recalcar que estos son datos igualmente para compararlos con el Ecuador desde 2010 al 2015. Entonces esta vendría a ser la media de la tasa de desempleo
y aplicamos lo mismo para el volumen de microcréditos. Para la prueba de hipótesis vamos a utilizar la media del volumen de microcréditos, para la cual planteamos dos hipótesis. Entonces podemos afirmar que rechazamos la prueba de hipótesis nula y aceptamos la prueba de hipótesis alternativa para la de dos colas y con el 95% de. Para la prueba de hipótesis unilateral tenemos la prueba de hipótesis alternativa, que es menor o igual a 5.14%, y la prueba de hipótesis alternativa, que es mayor a 5.14%. Comparamos la media de la tasa de desempleo y observamos que rechazamos la prueba de hipótesis nula y así. Como siguiente punto tenemos el análisis de la regresión, que tiene como objetivo el estudio de la dependencia de la variable dependiente con respecto a una o más variables independientes. Para estimar o predecir el valor promedio de la variable dependiente en un término de los valores fijos de la variable independiente. Entonces se puede decir que Y es la variable dependiente que toma variables aleatorias o estocásticas, y X es la variable independiente que toma variables fijas. El análisis de la regresión se divide en análisis de la regresión lineal simple y regresión múltiple. En este caso vamos a trabajar con el análisis de la regresión simple. Nos dice que es una técnica estadística que sirve para cuantificar o identificar alguna relación entre dos o más variables. Entonces nace de la matemática, se origina de Stata, la pendiente y el intercepto, que sería beta 2 y beta 1. Entonces vamos a abrir nuestra base de datos, que previamente ya teníamos digitado los valores. Vamos a abrir. Para poder observar nuestra base de datos vamos a escribir el comando browse y damos enter. Entonces ahí nos va a permitir ver nuestra variable. Tenemos la variable X y Y1. La variable X en este caso es el volumen de microcréditos del Ecuador y la variable Y es la tasa de desempleo. Nuestro trabajo está hecho en línea de tiempo, en donde utilizamos datos del 2010 al 2015. Entonces, para calcular nuestra pendiente y nuestro intercepto, vamos a utilizar el comando regress espacio la variable Y1, que es nuestra tasa de desempleo, espacio X, que sería nuestra variable, el volumen de microcréditos, y le damos enter. Entonces, como podemos observar aquí, aquí podemos ver que nuestra beta 2 es nuestra pendiente, que es negativa, que es 0,00066%, y nuestra beta 1, que es nuestro intercepto, que es 5,83%. Entonces podemos decir que si el volumen de microcréditos aumenta en $1.000.000, en promedio la tasa de desempleo disminuiría en 0,00066%.
También podemos analizar que si el volumen de microcréditos es 0, la tasa de desempleo sería 5,83%. Entonces, pues vamos a observar aquí. Vamos a proceder a calcular nuestro coeficiente de determinación y de correlación. El coeficiente de determinación es un valor el cual tiene su función es medir el grado de bondad, de ajuste de la línea de regresión, y esta siempre tiene que ser positiva. El coeficiente de correlación mide el grado de asociación lineal entre las variables de la línea de regresión. Esta puede tener valores positivos o negativos, pero esto depende totalmente de la pendiente, que sería beta 2. Los dos valores, el coeficiente de determinación y el coeficiente de correlación, deben estar entre 0 y 1. Entonces vamos a calcular en esta hoja el coeficiente de determinación y el coeficiente de correlación. Entonces vamos a escribir correlate Y1, que era nuestra tasa de desempleo, espacio X, que es nuestro volumen de créditos. Entonces, como podemos observar, X es nuestro valor del coeficiente de correlación, que es negativo, ya que nuestra pendiente también es negativa. Como lo habíamos dicho anteriormente, el coeficiente de correlación depende de la pendiente, del signo de la pendiente. Y tenemos aquí en nuestro coeficiente de determinación. Anteriormente, en el primer comando ya nos dio que sería 0,1330, que es R squared. Entonces vamos a proceder a ver aquí en el Excel. En el Excel está calculado específicamente. Entonces, como ya tenemos calculado todo el valor de las variables, reemplazamos datos en la fórmula y tenemos estos valores. Entonces nos dice que el coeficiente de determinación, vamos aquí, donde dice, podemos analizar que si el coeficiente de determinación es de 0,13, el grado de bondad de ajuste de la línea de regresión es baja. Y por otro lado, el coeficiente de correlación es la asociación entre las variables del volumen de microcréditos y la tasa de desempleo del Ecuador de la línea de regresión. Entonces es baja y negativa. Como había dicho nuevamente, el signo de la pendiente va a ser igual al signo del coeficiente de correlación. Entonces, como conclusión, podemos decir que el nivel de significancia aumenta, es decir, del 90 al 99%, el margen de error se reduce y el espacio del intervalo es mucho más amplio. También se puede observar que en los periodos que existe mayor desempleo se produce un aumento en el volumen de créditos. También recomendamos utilizar información confiable y oficial para realizar este tipo de cálculos. Muchas gracias.